Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno volver a verlos. Esta es nuestra tercera clase de introducción al Pentateuco. Estamos en las buenas manos del Señor y queremos pedirle al Señor que nos ayude para ser guiados en esta disertación. Y quiero pedirle al pastor Juan Lobos que ore por nosotros. Amén. Nuestro buen Señor, te damos las gracias porque permite que podamos reunirnos en este día junto a los hermanos para tener este tiempo de estudio, de reflexión en tu palabra. Que solamente, Señor, a través de ella somos vivificados y a través de ella podemos anunciar el nombre de nuestro buen Señor Jesucristo. Bendice a nuestro maestro de esta mañana, bendice a cada uno de los hermanos que está presente, a aquellos que se integrarán durante el desarrollo de esta exposición. Oramos también por ellos. Oramos también para que todo lo que aprendamos esta mañana sea en beneficio de nuestra propia vida espiritual, nuestra vida cristiana, y también, por cierto, que nos sirva para hacer defensa del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dirígenos esta mañana, oramos en el nombre de Cristo, nuestro Rey. Amén. Amén. Gracias, pastor. Queridos estudiantes, muy buenos días. Quiero hacer algunas salvedades y claridades. La primera es no olvidar el eslogan de nuestro seminario, que estamos siendo capacitados para servir en el ministerio. Y la palabra ministerio no la vayamos a elevar tanto, es para ser servidores, para ser ministros o siervos del Señor. Entonces, por tanto, yo quiero recordarles algunas obligaciones. Si usted está en instituto, tendrá unas, si está en licenciatura, otras. Y como esta clase está dirigida especialmente para los maestrantes, pues ellos tienen que leer en total 500 páginas. Se les ha enviado un documento que tiene una cantidad de páginas y una cantidad de capítulos, de los cuales ustedes por cada capítulo tienen que formular 10 preguntas libremente y 10 respuestas para reforzar su aprendizaje. O sea, no son 10 preguntas fáciles que yo pueda responder, sino estoy leyendo y formulo las preguntas para reforzar mi aprendizaje. En primer lugar, al terminar estas tareas, que es a lo largo de las 4 clases, tenemos que formular un ensayo apologético, no necesariamente para contender, sino posiblemente para poder aplicar lo que estamos recibiendo en clase o para poder crecer en nuestra fe y en nuestro ministerio con relación a la comprensión del Pentateuco. A nivel de maestría, hay que leer un segundo libro para alcanzar 500 páginas, de la cual hay que hacer un reporte de lectura. Entonces, de esta manera nosotros lograríamos alcanzar. Yo personalmente no creo mucho en los exámenes de preguntas y respuestas. Entonces, si nosotros necesitamos tener nota por causa del módulo, y les pido excusa al pastor Juan Lobos, que es el encargado y facilitador de ustedes, él podrá tener la libertad o de formular un examen o, en su defecto, yo siempre que les pido presentar un ensayo del resumen de las 4 clases de las conferencias por video, porque eso sí les lleva a, a reflejar que han estado presentes, que han estado, ¿sí? Y que están pudiendo meditar sobre estas clases. Entonces, entendiendo esto, mis amados hermanos, yo quiero que nosotros no olvidemos, eh, esta introducción está sobre una estructura que yo quiero que sea puntual. Primero, estoy tratando de no tomar ninguna fuente en particular, o sea, ningún libro teológico, sistemático o bíblico para mi presentación. La presentación es producto de mis estudios bíblicos a lo largo de estudiante como teología, como licenciado, maestrante y ahora estudiante de doctorado, pero también a su vez de una fuerte base teológica bíblica presbiteriana y sistemática, donde uno de mis autores favoritos es Charles Hodge, por su actitud pastoral en esta teología.
Entonces, aunque yo no lo cito, porque no es mi estilo, quiero que sepan que he tratado de ser lo más sólido posible. Y es una comprensión transversal al Pentateuco. Por eso no estoy diciendo lo que normalmente las personas cuando abordan la introducción al Pentateuco hacen, de hablar del tema de las fuentes, el tema de el contexto histórico, porque creo que todo esto nosotros ya lo sabemos. Pero sí es importante entender que la inspiración del Pentateuco y de toda la palabra es de Dios, que el mismo Señor Jesús dijo que el Pentateuco fue dado por Dios y es parte de una revelación progresiva y orgánica que está dentro de las escrituras y que nosotros podemos entenderla en tres tiempos: la promesa del Mesías, el cumplimiento del Mesías y la consumación en la obra del Mesías. ¿Para qué? Porque nosotros estamos basados sobre algo que es fundamental, la teología del pacto como una sola unidad. Entendiendo esto, nosotros pasamos a una segunda clase y nosotros hablamos del gobierno, no del gobierno presbiteriano o eclesiológico, sino cómo Dios gobierna. Y fue importante, creo, para nosotros para entender que el primero, que la palabra Pentateuco es muy reciente, históricamente, gramaticalmente, teológicamente usada más por nosotros en nuestra época que por las personas que en su momento tuvieron que leer, que fueron los primeros lectores de este documento, que ellos lo conocieron como la ley o como la Tanakh o como la Torah, y que Dios gobierna a través de su ley. Y nosotros pudimos hacer algunas precisiones sobre el Pentateuco y posiblemente las 313 leyes que identificaron maestros judíos. Algunos identifican un poco más, otros un poco menos, pero todos sobre versículos bíblicos claros que nos hablan de el aspecto del gobierno de Dios, sobre tres instituciones fundamentales que Dios mismo desarrolló y estableció. Por lo tanto, nosotros desde la perspectiva teológica hemos comprendido que está la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Y algo que fue fundamental y que partimos de las palabras del Señor Jesús cuando Él estuvo con nosotros encarnado, que Él dijo que la ley no estaba abrogada, que sino tenía que ser cumplida. Y Él cumplió perfectamente la ley en esos tres aspectos bastante fuertes que nosotros podemos extraer de la palabra de Dios, de la Torá, de la ley o el Pentateuco. Entonces, ¿por qué razón? Porque aún hoy, 2025, nosotros podemos decir algo que es claro. Todavía tenemos que cumplir en esos tres aspectos la ley de Dios, porque aún estamos en una nación y Pablo dijo que al sujetarnos a los dictámenes de una nación, claro está, con la premura de agradar a Dios, o sea, en todo lo que una nación determine y que esté concerniente a la palabra de Dios y que lo podamos hacer con la libertad cristiana, con la conciencia de la obra del Espíritu Santo, tenemos que hacerlo y nos estamos sujetando a Dios. Segundo, que nosotros también somos partidarios de considerar la ley moral como parte de nuestra vida en el hogar, en la iglesia y en la sociedad o el Estado. Y tercero, aunque no tenemos un templo como el de Jerusalén y no se nos ordene ni se nos pide, la escritura dice que nosotros no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como lo dicen Hebreos, o como Pablo escribió a la iglesia en Roma, diciéndole que hay que congregarnos, presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, bajo las mismas premisas de la ley ceremonial, entendiendo que muchas de ellas
o en su gran mayoría han sido cumplidas y han cambiado porque el mismo Señor Jesús dictaminó y determinó que cambiaran en sus señales sacramentales, ceremoniales, aquellas que son señales, signos, símbolos y sellos del pacto, entendiendo que todas las señales, signos, símbolos y sellos del antiguo pacto en sangre ya han sido cumplidos en la obra de Cristo y ahora nosotros tenemos que disfrutar de ese cumplimiento. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta para pasar a nuestra tercera clase? ¿Todo está claro? Todos somos presbiterianos, reformados, bíblicos. No, si hay alguna cosa que no quedó clara, por favor, yo les ruego y les sigo diciendo, tienen toda la libertad de levantar la mano y preguntar o dar su aporte. Entonces, mi hermano Rolando. Eh, Buenos días, pastor. A mí, ya que usted lo preguntó, y tengo que ser sincero en eso, todavía me cuesta entender o cómo responder a alguien respecto yo creo que la creación por Dios fue hecha en 6 días, a pesar de que el sexto día es bastante conflictivo entender que tantas cosas se hicieron en ese día. Pero está claro. Pero lo que no entiendo muy bien es que cómo, cómo a ver, ¿cómo es que obtenemos el relato de Génesis hasta Moisés, digamos el escritor, que está mucho más adelante? Esa es la parte que a mí todavía me complica y me gustaría tener más información. No es necesario que la dé usted hoy día, a lo mejor seguramente, pero yo voy a tener que seguir investigando sobre eso. Muy bien apreciado, hermano Rolando. Bueno, entonces debemos partir de recordar algunas cosas. Dios es creador y salvador. O sea, el carácter eterno o sempiterno, como usted lo desee analizar de Dios, es que Él reina. O sea, Él no reina porque hay ya un reino. Él reina porque Él es rey. Es su carácter. Él quiso revelarse o darse a conocer. Cuando uso la palabra revelarse, tengo que hacer la precisión de darse a conocer, dice la palabra de Dios, porque esa es su voluntad. Deuteronomio 29:29 particularmente dice, las cosas secretas del Señor, pues nunca van a ser conocidas, ni tampoco por tanto entendidas por nadie. Toda su creación está limitada a su buena voluntad de lo que Él quiso darse a conocer. Y Él se quiso dar a conocer por algo fundamental. ¿Sí? Él tiene un plan eterno de salvación o el pacto eterno de salvación, donde hay un pueblo elegido, aquellos que son llamados vasos de misericordia para recibir su salvación. Ahora, lo interesante de este plan es que necesita de un lugar específico y es relevante que nosotros consideremos hoy en día los documentos históricos, los documentos teológicos, los documentos gramaticales, y realmente en la historia el hombre, más allá de la parte científica de lo que llamamos la prueba del carbono 14, que todavía no, ellos mismos no tienen la seguridad porque un mismo elemento puede tener 13.000 millones de años y en otra prueba salir con 1.000 años de antigüedad, porque la prueba del carbono 14 es sobre una prueba de que el fósil o el material revisado debe tener unos componentes químicos que nos va a hablar sobre su antigüedad. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque la escritura, lo que Dios nos dice, es primero que la palabra de Dios es inspirada y nosotros tenemos que partir de eso. Segundo, que para lo que nosotros queremos entender que Dios creó en 6 días todas las cosas, lo dice literalmente, y algunos objetarán, pues nosotros no somos literalistas.
Pues normalmente el que está hablando de no ser literalista está diciendo que hay mitos dentro de la palabra, hay metáforas dentro de la palabra, hay historias dentro de la palabra, como un famoso teólogo que ustedes deben conocer, que es Carval, ¿sí? Para él, no toda la palabra de Dios es palabra de Dios. La Biblia para él contiene la palabra de Dios y hay partes que, pues obviamente hay que entenderlas, hay que comprenderlas y hay que aterrizarla a nuestros días. Sin embargo, lo que yo les estoy llamando es a un desafío global. ¿Por qué razón? Cuando les digo global es que yo estoy entendiendo toda la palabra de Dios como una unidad. Al entenderla como una unidad, yo cualquier interpretación, y esto es una clave hermenéutica, ¿sí? Y exegética también pudiera ser de alguna manera. Cualquier comprensión que yo haga de las escrituras, de cualquier versículo bíblico que atente contra el carácter de Dios, yo debo parar, poner un freno de mano como si estuviera en un carro y reconvenir. ¿Por qué razón? Porque nada de lo que está revelado en la escritura contradice a Dios o afrenta el carácter de Dios. Ahora, para nosotros es relevante que sí sea en 7 días lo planeado por Dios, 6 días que Él trabajó y un día que Él descansó. ¿Por qué razón? Porque en todo lo que nosotros conocemos de la escritura y la organización que ella mantiene, si ustedes se dan cuenta, y no voy a hablar, y no vayan a pensar que estoy hablando de numerología, porque eso no existe ni se aplica a las escrituras. Pero el 7 es importante. Nosotros consideramos dentro de la escritura que Dios cómo cuenta el tiempo, no es a través de meses, no es a través de años, siempre es a través de 7 días. Si nosotros nos damos cuenta cuándo comienzan las celebraciones especiales, cuándo es el día de reposo, cada cuánto se hacía ciertas celebraciones y ciertas determinaciones que va a dar la ley, siempre es un 7 o un múltiplo de 7. Y eso es muy interesante. Ahora, hay algo que nos debe de ayudar. La eternidad es la eternidad desde una perspectiva muy importante cuando usted no tiene tiempo o no puede contar el tiempo. Pero hay cosas que sí se necesitan contar el tiempo. Me explico. El día del Señor. Él desde el comienzo dijo que cada 7 días hay un día para su adoración. Y el Señor Jesús nos habló de una fiesta de celebración de bodas en la eternidad. Nos habló de la celebración de la cena del Señor en la eternidad y nos habló también de una vida en la eternidad. Y si nosotros podemos entender y comprender que los mandamientos revelados a nosotros van a permanecer en la eternidad, porque una de las características que nosotros asociamos a los mandamientos de Dios es no solamente la eternidad, sino cómo Dios se relaciona, y eso es parte de nuestra clase de hoy, y es a través de su ley manifestada, se relaciona con sus criaturas. ¿Por qué razón? Porque si no, no habría justicia. Voy a hacerles un ejemplo para que ustedes puedan aterrizar esta idea. Dios cómo juzgó a Satanás cuando quebrantó su voluntad. Respuesta A, con la ley. Pero la ley todavía no había sido dada públicamente para los hombres. Porque si, o sea, si la respuesta fuera B, sin la ley, pues no habría justicia para Satanás. Y la Biblia dice que él no solamente ya fue enjuiciado, sino también fue sentenciado y está esperando
simplemente el lugar de condenación junto con todos los que rechacen a Cristo Jesús. Por eso Él mora en esta tierra. Él fue arrojado a esta tierra. O sea, no hay un lugar donde pudiéramos decir, así como hablaron en la edad medieval del infierno con 7 niveles, donde Satanás y sus demonios en cada nivel son como los carceleros y los que reinan allá. Eso es puro mito. Entonces, entendiendo la pregunta que nos hace nuestro hermano Rolando, ¿a dónde yo quiero ir? Si es tan importante para Dios en todas las escrituras, el día del Señor y contar cada 7 días, pues la creación está dentro de este marco. La Biblia dice claramente, y fue la tarde y la mañana de tal y cual día. Entonces, más allá de los argumentos pseudocientíficos, filosóficos, pseudoteológicos que pudiéramos acuñar para querer comprender más esto, pues las herramientas que tenemos teológicas, bíblicas, es, bueno, voy a hacer una interpretación que no debe afrentar al carácter de Dios ni tampoco a toda la revelación, el texto dentro de su contexto, y partimos de lo claro a lo oscuro. Y a Dios lo único que le plació decirnos es que el primer día fue el primer día, el segundo día fue el segundo día, hasta el sexto día y después el séptimo día. ¿Es claro hasta aquí? Porque Dios se relaciona con su creación a través de su ley. Pastor, una consulta. eh, no sé si voy a aportar o ensombrecer, pero, Tranquilo. en la escritura muchas veces, sobre todo en el Pentateuco, no es solamente una vez que Dios le ordena a Moisés escribir en un rollo todo lo que ha sucedido. Y no solamente a él, también a Josué se lo dice. Y recordemos que Moisés tuvo muchas charlas directas con Dios. Tuvo mucho tiempo hablando. Entonces, eh, yo no le encuentro el problema al entender que Dios le reveló, digamos, lo que sucedió al principio. La Biblia en el fondo está dando testimonio. Dios le dijo, mira, escribe en un rollo lo que lo que ha sucedido, bueno, las leyes, pero también las otras cosas, porque hay que entender que la Biblia no es un relato que nos indica todos los detalles de lo que ocurrió. Pero si fuera así, nuestra mente tampoco podría entender, si nuestra mente es como bien limitada. Eso, pastor. Perfecto, mi hermano Andrés. Es algo que dijimos en las clases pasadas, yendo contra una argumentación teológica de la tradición oral. ¿Por qué razón? Porque hay en el Pentateuco, la ley o la Torá, cualquiera de estas palabras pudiéramos usar para estos 5 libros, detalles tan puntuales, tan detallados, que solamente Dios le pudo revelar a Moisés. Voy a hacerles un ejemplo. Cuando la esposa de Isaac, Rebeca, quedó en embarazo y ella sintió que ese estómago de ella, los que estaban adentro no se ponían de acuerdo para nada. No sé cómo lo sentiría, pero la escritura es muy gráfica en eso y nos da unos detalles y el Señor la calma y le dice, venga, es que allá hay 2 naciones dentro de ti que nunca se van a poner de acuerdo. Y te doy una noticia, el menor, perdón, el mayor servirá al menor. Y en consecuencia nacen, en consecuencia Rebeca busca la bendición del menor, en consecuencia el menor que es Jacob huye y nosotros nos damos cuenta, o sea, hay muchos detalles de esto. Entonces, lo que estamos haciendo acá es un ejercicio teológico para poder comprender de manera transversal el Pentateuco y tener herramientas para que cuando lleguemos a estos pasajes tengamos las claves para mí hermenéuticas y exegéticas de poder comprender entendiendo que estamos debajo del texto, que el texto nos va conduciendo a la verdad y no nosotros el texto a lo que queremos decir.
Entonces, gracias Andrés por tu aporte, fue muy bueno. Entonces, en la primera clase nosotros vimos que el Pentateuco es palabra de Dios en cada una de sus palabras. Esto incluye, hermano Rolando, que la Biblia dice que toda la creación fue hecha en 6 días y un día para el descanso, de la contemplación, la adoración, consagración de aquellos que Dios puso con un plan a Adán y a Eva para realizar la extensión de su reino. No es casual el nombre de Adán, no es casual ese encargo de fructificar, multiplicar, señorear sobre la tierra, y no es casualidad que el mundo se levante siempre en contra de esto. Hoy el hombre no quiere señorear, ni su casa, ni su hogar, ni sus hijos, ni los animales. Eso, o sea, todas las filosofías que ustedes, ideologías que hoy encuentran de modernidad, son un levantamiento contra la palabra de Dios y el plan de Dios. Y eso es muy triste. Por eso el pueblo de Dios se identifica sobre el gobierno de Dios, sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia y sobre nuestra nación. Ahora, el Dios creador y salvador reina sobre su pueblo y para su gloria. Y esto es fundamental. ¿Por qué razón? Porque como dice Romanos 8, esa la sabemos mucho, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué razón? Porque nosotros no estamos viviendo acá para ser glorificados en esta tierra, sino para glorificar a aquel que vive y reina. Y si nosotros nos damos cuenta, es la situación del Edén, es la situación del Éxodo. Y los primeros en leer el Pentateuco, el Génesis, por decirlo en primera medida, respondiendo esas preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito en mi vida? La respuesta es el Pentateuco. Porque aunque muchos han interpretado de manera, creo, bastante folclórica y alegórica, es que cuando Dios dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarlo, dice que puso al hombre para gobernar, hacer cultura, hacer folclor y hacer leyes. Todo el Pentateuco contradice eso. Por eso el cristianismo es una supracultura. Por eso el cristianismo es una supramoral. ¿Es comprensible lo que estoy diciendo? O sea, porque esto no debe sorprendernos. Todas las leyes que vemos universalmente tienen una similitud con el canon bíblico. Y Dios cómo se relaciona con su pueblo. Sí, lo gobierna con su ley, pero se relaciona cuando su pueblo le da cuentas a través de esta misma ley. ¿Para qué estamos viviendo aquí? Porque nosotros estamos viviendo para su gloria, no para ser exitosos, no para lograr todos los deseos de nuestro corazón, no para alcanzar la plenitud del bienestar, del gozo. Y eso debe golpear fuertemente nuestro corazón. Por eso cuando Dios liberó al pueblo de Egipto, donde ellos estaban muy cómodos, muy felices en algún sentido, ¿hasta cuándo? Hasta cuando el faraón les puso más carga. ¿Ustedes se acuerdan por qué razón les puso más carga y por qué prohibieron eh, los hijos varones? Porque estaban, según él, malgastando tiempo en adorar a Dios, creo, No, por no, lo no, que... no, 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 antes de eso. Ah, Antes de eso, simplemente porque ellos se multiplicaban y eran muchos y él dijo, reflexionó, oiga, ellos están siendo casi como nosotros, están en gran número, entonces hay que oprimirlos,
están muy bendecidos, ellos están muy tranquilos y es cuando ellos replantean las cosas. Y esto debe llamar la atención nuestra, ¿sí? Porque nosotros vivimos para la gloria de Dios bajo los principios, verdades, dogmas que Dios ha establecido siempre. Recuerden, la palabra de Dios no ha de pasar. Nosotros como pueblo somos en un sentido individuales, pero en otro sentido colectivos, porque pertenecemos al reino de Dios. Desde el principio Dios creó a Adán y eso es significativo para nosotros. ¿Qué significa Adán? Etimológicamente la palabra Adán, ¿qué significa? ¿Ustedes me pueden ayudar? Porque tiene un sentido plural y no singular. Es humanidad. ¿Es cierto o estoy equivocado? Y cuando decimos la palabra hombre, tampoco es singular. Dentro del hebreo mismo está hablando de una especie. Y eso me parece interesante. Si nosotros cuestionamos los días de la semana, cuestionaríamos también la creencia de que nacemos de un mismo hombre y que descendemos de una misma pareja. Pero qué coincidencia que todas las culturas paganas y muchas de ellas que no están relacionadas con el cristianismo dicen que sus dioses comienzan la historia de poblar la tierra con una pareja. Para aquellos que de pronto no conocen un poco la tradición de los incas, ¿ustedes saben cómo se originó el imperio incaico? De acuerdo a las leyendas y tradiciones de los incas, el dios Huiracocha, por medio del dios Inti, envió a una pareja, un hombre y una mujer, Manco Cápac y Mamá Ogyo, y ellos salieron del lago Titicaca, imagínense, con un cetro de oro para poder fundar una ciudad y con sus hijos poder dominar y reinar. Y Manco Cápac y Mamá Ogyo salieron del lago Titicaca con esta barra de cetro y donde el cetro se hundió, fundaron la primera ciudad que se llamó Cusco. Y de ahí tenemos el imperio. Y es algo muy similar a lo que yo estoy diciendo, el Dios creador y salvador reina. ¿Qué hace, qué hace la humanidad? Siempre copia, desvirtúa, porque no tiene otra cosa. Y es muy curioso, porque a mí me gusta este ejemplo, porque todas las leyendas, y estas sí son leyendas, de otras civilizaciones, sobre todo la incaica, tienen unas similitudes con la revelación bíblica y el canon bíblico. Uno de los historiadores que plasmaron estas verdades fue Gustavo Ponmuso, que es un historiador peruano, y nosotros podemos encontrar en sus escritos estas aseveraciones. Y las leyes de los incas también fueron muy similares al canon bíblico, sobre todo en la parte del código moral, de no matar, de no robar, de ser diligentes, de decir la verdad. Y uno dice, nosotros tenemos que entender que Dios gobierna con su ley y se relaciona con nosotros a través de esta misma ley. Dios no puso al hombre para crear en ese aspecto absolutamente nada, sino para obedecer. ¿Es claro hasta aquí? Si no hay ninguna pregunta, yo sigo. Si hay algún aporte o hay algo que no quedó claro, yo quisiera que estén tranquilos, o sea, no hay problema. De hecho, si me dicen no lo creo y estas son mis posturas, también lo acepto. Solo que necesitamos la Biblia para poder debatir. ¿Preguntas? Ninguna. ¿Aportes? Muy bien.
Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio es una sola revelación. Nosotros vemos en Génesis, Dios reina. Él creó y salvó. No hay un plan B. A mí me cuesta mucho, aunque yo sé que dentro de nuestra confesión de fe está el pacto de obras y el pacto de gracia, yo les he dicho que me cuesta. Hay un solo pacto, hay un solo plan de salvación, hay una sola ley que especifica la norma, la transgresión, la sentencia y también la satisfacción, por la cual nosotros vamos a ser gobernados y vamos a ser juzgados. El Éxodo es interesante porque nos va a contar el establecimiento de la nación de Dios o del pueblo de Dios, con todas las dificultades de esta construcción y este establecimiento de las 12 tribus, las cuales en Levítico reciben la orden de Dios. Fíjense que en el Éxodo reciben órdenes de cómo organizarse civilmente. En Levíticos, cómo organizarse ceremonialmente. Cada una de las leyes levíticas apuntan al tema del sacerdocio, de la adoración. En Números nos va a hablar de una descendencia apuntando a una monarquía y a una organización de autoridades civiles, las cuales van a determinar el cómo vivir dentro de la tierra prometida. Y Deuteronomio es un retomar y un organizar de los 4 primeros libros. El Pentateuco responde a esas preguntas existenciales. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Cuál es nuestro propósito? Vivir para obedecer a Dios, más allá de los resultados. Solo quiero que piensen en el pasaje cuando ellos protestan porque solo comían maná. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta de Dios? Que Dios se enojó y les dijo, ¿quieren carne? Bueno, les voy a mandar carne, y fue un juicio. Por eso hay que tener cuidado con lo que pedimos y con lo que oramos. Pero se establecen fuertes respuestas para una comprensión antropocéntrica cuando el ser humano quiere vivir para sí mismo y para sus propios placeres. Dios se relaciona con todas sus criaturas de manera justa y lo hace a través de su ley. Por eso, por medio de su ley, juzgó a Satanás y ha de juzgar a todos los seres humanos. Y nosotros vemos que son las dos únicas criaturas que se nos manifiestan dentro de la escritura, que son responsables a las demandas de la ley de Dios. Y por ende también tienen como más o menos una similitud de las mismas organizaciones. Hay una corte celestial, hay un ejército celestial, porque la Biblia nos habla de que hay un reino manifestado, revelado, que donde está el trono del Señor. Dice Salmo 103, versículo 19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. O sea, todo lo creado tiene que rendir cuentas a Dios. ¿Y cómo rendimos cuentas? Bajo las mismas premisas que Dios ha dado, que es su ley revelada y manifestada. El reino de Dios tiene una claridad en su origen, en su propósito. O sea, yo no digo simplemente Dios reina, pero ese significado tiene que llevarme es a la obediencia. Recuerden que hoy en día tenemos una perversión dentro de la iglesia, que en muchas iglesias cantan Dios reina,
y Señor, como tú reinas, pues dame casa, dame carro, dame beca, dame bienestar, dame sanidad. Lo decretan, lo declaran, lo exigen como si el Dios que reina sobre los cielos y sobre toda la creación estuviera a su servicio y no nosotros al servicio de Él. ¿Es comprensible lo que yo digo? Todo el Pentateuco nos va a mostrar que los que somos siervos somos nosotros y que el pueblo elegido de Dios tiene un plan claro. Cuando nosotros nos vamos al Génesis, a veces nosotros pensamos, como muchos piensan, que el Génesis sencillamente son historias o metáforas para aprender que Moisés puso para poder como a través de pequeñas historias enseñar al pueblo sujeción y obediencia. Pero hay una particularidad del Génesis. Primero que Dios presenta a Dios como creador de toda su creación. Luego lo presenta como su redentor y presenta su redención para quienes es. Rápidamente, frente a la rebelión de los hombres, lo presenta como juez y cómo determina su justicia. Pero en toda la historia del Génesis lo presenta como un verdadero profeta porque Dios a través de sus siervos anuncia su evangelio, anuncia su plan, anuncia que será un pueblo especial y santo. Y por eso cuando nosotros vemos que hace público su pacto y complementa el pacto de Adán con el pacto de Noé, con el pacto de Abraham, nos dice que su reino tiene un plan mayúsculo y universal. Dice que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Pero Abraham le dice una y otra vez, tú tienes que sujetarte a mis ordenanzas, tienes que caminar mi camino. Y después de Abraham, Isaac y Jacob, nosotros nos damos cuenta que hay tres características fundamentales del carácter de Dios manifiesto desde Génesis 12 hasta Génesis 50, porque Dios se presenta como padre para su pueblo, como rey de su reino y como pastor de aquellos que llama su rebaño o sus ovejas. Es muy diciente y lo hace con justicia, con un amor incondicional y con una providencia que los hace sobrevivir a sus enemigos acérrimos. Y muchos de esos enemigos están dentro de su propia familia. Ahora solo piensen los que están en el desierto leyendo Génesis. Cuánta confianza deben sentir y esperanza de saber de que ellos están en el desierto, no solamente para resolver esas respuestas, sino para entender que hay un plan más allá de lo que ellos comprenden de Dios. Miren lo que dice el Salmo 93, versículos 1 y 2. Jehová reina. No está en pasado, no está en futuro, está en un presente continuo que abraza el pasado y se extiende al futuro. Dice, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme su trono desde entonces, tú eres eternamente. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos, que Dios es único, creador y sustentador inmutable y que Él se relaciona con su pueblo realmente y no circunstancialmente. Algo que tiene el Pentateuco es cómo nos cuenta el plan universal de Dios, que comienza con una familia y no es Abraham, es Adán, porque de Adán pasamos a la genealogía de Génesis 5 y luego pasamos a la genealogía de Noé, luego pasamos a la genealogía de Abraham,
luego la de Isaac, luego la de Jacob, donde nos dice claramente quiénes son los súbditos de su reino. Su relación, siendo el padre, él es rey, y siendo padre, rey y pastor nuestro, es nuestro Dios. Entonces, hay un término que yo lo aprendí de las exposiciones de Richard Pratt, y a mí me gustaría que de pronto, cuando ustedes puedan, echaran un ojito. Dios se relaciona con su pueblo en términos de vasallos. Nosotros somos sus vasallos, siendo sus hijos, siendo familia en Cristo, pero es que hay un trono celestial manifestado en toda la tierra y Dios ha puesto al hombre para su representación celestial. ¿Qué significa esto? Que su imagen, conforme a su semejanza, tiene que llenar la tierra, pero es una imagen y semejanza renovada bajo la premisa de la ley de Dios. Por eso es tan importante cómo en el desierto se estableció el tabernáculo, cómo todos los bienes materiales que el pueblo tuvo y todas sus victorias tenían un solo propósito: el desarrollo y la extensión del reino. No era el bienestar de ellos, eso es un asunto colateral. Y nos habla de la tierra prometida, no como el centro de Palestina o de Jerusalén, sino como toda la tierra, porque la promesa a Abraham era: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando nosotros pensamos en todas las familias de la tierra, desde el 2025 tenemos que pensar en los 5 continentes y cada lugar que puede ser habitable. Hoy en día, queridos hermanos, no estamos superpoblados, estamos super mega concentrados. Las conciencias de nuestros líderes son las conciencias de Génesis 11, de la Torre de Babel: centralizar el poder, centralizar a los ciudadanos, centralizar el materialismo, el consumismo, porque todos quieren hacerse de un nombre. Pero el Pentateuco rastrea el reino de Dios y manifiesta su origen. Y esa manifestación no solamente determina un lugar y determina un pueblo, determina su progreso. ¿Por qué razón quiero que ustedes tomen nota del progreso? Porque cuando estoy hablando del progreso, no estoy hablando del desarrollo ni industrial ni tecnológico. Es el progreso del plan eterno de redención. O sea, la manifestación de una descendencia, de un linaje, de una tierra, finalmente llegar a lo que el mismo Señor Jesús dijo: Moisés escribió de mí. O sea, la razón del pueblo es su rey y su rey encarnado, tal como Isaías en su momento lo va a manifestar. Isaías 9 es muy diciente de esto. Yo sé que ustedes, que son estudiantes bíblicos, porque Isaías prometió: un niño os es nacido, príncipe de paz, Padre eterno, Dios con nosotros. Y uno dice: ya estoy entendiendo un poco el Pentateuco, porque el Pentateuco nos apunta al trono celestial, que el hombre hecho a imagen y semejanza viene a cumplir la voluntad de Dios. El reino de Dios se establece en un lugar diseñado por Dios. Dios creó y capacitó a sus adoradores y virreyes, no para que vivan en modo religión o en modo ceremonial. Yo quiero que esto sea comprensible, porque desde el comienzo Dios dijo: hay 6 días que hay que trabajar y un día para la adoración litúrgica o religiosa. Pero la verdadera adoración es en una vida integral para Dios.
Si nosotros recordamos el cuarto mandamiento, que es el mandamiento más despreciado que se los he tocado, pero que tiene que ver con la integralidad de la razón de para qué estamos en este mundo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Me explico. Si usted es esposo, sea esposo. Si es esposo y padre, sea esposo y padre. Si usted es esposo y padre y trabajador, ya sea empresario, independiente, amo o esclavo, como usted lo quiera, pues sea y cumpla sus labores. Si usted es abuelo, si usted es suegro, si usted tiene otras labores, hágalas todas en estos 6 días para el Señor. Porque Dios creó y capacitó a estos adoradores y a estos virreyes y nos dio encargos muy claros y su palabra nos dice cómo agradarle en cada una de esas áreas. Si usted es gobernante de una nación, de una ciudad, de una institución, gobierne justamente y para la gloria de Dios. Esa es parte de nuestra obra. Y en ese momento estamos siendo adoradores. Hoy, en este momento, nosotros estamos siendo adoradores. A veces a nosotros se nos olvida, mis queridos hermanos, que nosotros cada día y cada minuto de nuestra vida estamos en las manos de Dios. No está aquí el salmo que voy a decir, pero es el Salmo 119:73. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y eso debe ser muy interesante porque a veces nosotros, mis queridos hermanos, olvidamos lo que esto significa. Y nosotros tenemos que considerar que Dios nos hizo y nos hizo parte de su reino y a todos nos dio dones, habilidades y capacidades para honrarlo y para vivir para él. Una de las manifestaciones claras es Génesis 49. Cuando nosotros hablamos de Jacob y de las 12 tribus de Jacob, en cada uno de estos representantes, si ustedes no es parte de esta clase, porque no estamos estudiando Génesis, pero quisiera que leyeran. Ahí van a encontrar hijos que sus descendientes van a ser gobernantes. Otros tienen la capacidad de ser hacer ese servicio litúrgico, de comprender la responsabilidad, la dedicación en la adoración y todas las partes ceremoniales. Hoy tenemos pastores, ancianos, diáconos dentro de la iglesia con una vocación y uno dice, ¿y de dónde salió? Pero esos son algunos hermanos. Y son tan algunos que son muy poquitos. El mismo Señor Jesús dijo, la mies es mucha y los trabajadores en este sentido son pocos. ¿Por qué? Porque el gran grueso de los creyentes están en otras actividades. Pero miren que en Génesis 49, cuando Jacob bendice a sus hijos, hay algunos hijos que dicen, sí, ustedes serán guerreros, son conflictivos, como Simeón, parte de ellos Leví. Hay otros que son creyentes, pero van a ser, le dice, tú serás siervo de siervos y servirás a tus hermanos. El gran grueso de muchos miembros del reino de Dios es que son y están destinados para ser gobernados y para trabajar en ese gran grueso del sostenimiento de todo un reino, que no es malo, porque no todos nacieron para hacer y obrar como dirigentes, empresarios. Yo quiero que me estén comprendiendo que no es una alegoría. Esas bendiciones se han trasladado a las organizaciones de la sociedad, pero también del reino de Dios. Y lo comprendemos desde la iglesia. El pastor prepara su sermón, los ancianos están haciendo ese puente entre el pastor y la congregación, los diáconos son las manos de ese consistorio en el sentido presbiteriano. Si no son presbiterianos, yo entiendo, pero toda organización eclesiológica tiene una parte que dirige y otra parte que se le ordena que obren. Pero hay otra parte que es el gran grueso para el que se prepara para venir todos y adorar a nuestro Dios. Porque Dios está hablando de un reino real que será extendido sobre toda la tierra. Y lo vemos plasmado también en el Éxodo.
que muy pocos fueron llamados a la parte litúrgica, otros menos a ser príncipes de Israel y gobernar y tomar las decisiones. Un poco más que ellos están los ejércitos que tomaron la tierra prometida y el gran grueso era el pueblo de Dios. Y esto es muy interesante. O sea, fíjense que Dios se sigue relacionando a través de su palabra, de su ley, de esta manera. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Si se dan cuenta, en el cielo también hay ejércitos y hay una misma relación de la misma manera. Entonces nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos, esto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Yo les pido un perdón porque están que me... Muy bien, entonces, hasta aquí quisiera, si hay algún aporte mientras que retomo mis diapositivas. ¿Hay algún aporte? No. Muy bien. Entonces, yo quisiera que nosotros consideráramos que vivir para la gloria de Dios va más allá de simplemente una expresión litúrgica que Dios se relaciona con nosotros a través de su ley, porque su trono nos manifiesta que Él reina. El reino de Dios manifiesta a un pueblo que adora a través de las expresiones ceremoniales que apuntan también al reinado y la obra de Cristo, que su pueblo gobierna y hay una realeza, una genealogía que va a dirigir determinada por Dios, que es particularmente manifiesta tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en los dos aspectos, y su pueblo se multiplica y conquista y domina toda la tierra. Y es un mandato para establecer su imagen y su semejanza que se conduce conforme a su palabra. Entonces, ¿cómo el trono de Dios se manifiesta de acuerdo al Pentateuco? Tenemos un lugar y un pueblo, tenemos su ley, que es pública, tenemos un tabernáculo o un templo, tenemos un linaje y celebraciones, y tenemos el progreso y la extensión que está supeditado a vivir la voluntad de nuestro Dios. Y de eso se trata el Pentateuco. El Pentateuco no nos narra historias particulares de ningún personaje, ni tampoco del desarrollo histórico-cultural del pueblo de Israel. Nos habla del reino de Dios y Dios cómo gobierna. Y cada uno de los principios, dogmas, verdades son absolutos hasta el día de hoy. Solo yo puedo decir que Dios reina y que amo a Dios y que sirvo a Dios si yo me sujeto a su ley. Y es una ley que no ha pasado ni ha prescrito en los tres aspectos que nosotros hemos considerado, en lo civil, en lo ceremonial, en lo moral. ¿Por qué razón? Porque en lo civil tienen que ver con los aspectos de la nación y va a reflejar todo mi compromiso con la extensión del reino. Por eso el creyente, sobre todo los creyentes confesionales, bíblicos, no son apolíticos. De hecho, si alguno dice que
nosotros somos apolíticos porque somos cristianos o somos protestantes, pues no es la comprensión bíblica ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. De hecho, el decir ser apolítico es ya una política de no quererse comprometer o ser responsables con el gobierno de la nación. Porque cuando usted aplica la ley de Dios en los aspectos civiles de justicia, de equidad, de amor al prójimo, de servicio, de ayuda, de gobierno, glorifica a Dios, como lo dice Romanos 13. Un gobernante que hace las cosas en justicia está glorificando a Dios y refleja nuestro compromiso con Dios y con su reino. Por eso dentro de nuestras iglesias, nosotros no tenemos ningún problema con la formación de abogados, de economistas, que van a, y otras carreras que van a dar servicio a la nación y a la iglesia. Y nuestra participación en política debe ser bajo los preceptos bíblicos, entendiendo y comprendiendo que si Dios nos llamó a ser parte de una sociedad, podemos participar con estos estándares claros y comprometidos. En el aspecto ceremonial, que son los aspectos con el culto, pues Dios sigue gobernando nuestras vidas con clara devoción que se exige de nuestras vidas, no solamente guardando el día del Señor. Es muy interesante, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos en la iglesia las relaciones que deben surgir. La Biblia dice, amándonos unos a otros, prefiriéndonos unos a otros, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, con el encargo del ministerio de la reconciliación, o sea, esperando que Dios, por la predicación de la palabra, esté reconciliando al mundo a través de nosotros. Nunca el tabernáculo y posteriormente el templo en el constructo del reino de Dios fue para hacer acepción de personas, sino para comunicar al Dios verdadero y su gloria. Mi hermano Jorge. Eh, Buenos días, pastor. Disculpe mi atraso porque tuve un problema, pero mire, con respecto al reino de Dios que usted está conversando ahora. Bueno, reino de Dios, bueno, hay un rey, Dios, eh, y la relación, ¿cierto? Es a través de su ley con sus súbditos, ¿cierto? Sí, señor. Y mi duda en sí es por qué algunas iglesias no tomamos ese modelo, porque pareciera que es el modelo que Dios está eh, indicándonos que es lo más correcto en cuanto a la relación, ¿ya? Un rey que está en relación a sus súbditos. Y muchas veces, bueno, la iglesia tenemos otro tipo de gobierno. Tenemos gobierno democrático, ¿ya? Donde todo opina, ¿ya? Y nadie se sujeta a nadie, ¿ya? Entonces, parece que hubiera incongruencia en cuanto a los creyentes, los cristianos que vivimos no, miremos los presbiterianos, pero pueden haber otras congregaciones también que tienen otras figuras de gobierno que no se ajustan ya aparentemente a lo que Dios está indicando en su palabra, ya de reino y súbditos. No sé si me entiende el planteo. Bueno, voy a tratar de organizar lo que creo que usted me está diciendo. ¿Por qué nosotros creemos en la democracia si no es lo más bíblico? Básicamente lo que yo he Claro. entendido, Sí, ¿sí? sí, el gobierno democrático, Obviamente que no un gobierno real. sí, exacto. Es que casi siempre el gobierno manifestado en la escritura desde un comienzo siempre ha sido el gobierno absolutista de la monarquía y se ha establecido de esa manera porque hay
personas llamadas a gobernar. Ahora, vamos a ir solamente al Antiguo Testamento y no vamos a hablar de los gobiernos ni en Chile, ni en Colombia, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en Venezuela, ni en Cuba, que son ahorita muy parecidos. Sí, esa es la pregunta. Porque hablan de democracias, pero son dictatoriales, pero desde una perspectiva equivocada y caída, obviamente. Ya eso para mí es claro. Pero en el Antiguo Testamento, la gran mayoría de los reyes que se levantaron en el reino de Israel fueron malos reyes. No sé si ustedes se acuerdan. Esos fueron malos reyes. Sin embargo, hay un epílogo en cada reinado que a mí me llama la atención cuando vamos a o a Reyes o a Crónicas cuando estamos leyendo la vida de ellos. Dice, y durmió con sus padres. Y a veces nosotros tomamos ese tema de dormir como que una cosa es dormir y otra cosa es que te maten o que murió, porque uno habla de dormir como que voy a despertar y con la bendición del Señor. Y quiero que nosotros consideremos algo. Cuando Dios creó todas las cosas, le dio un propósito original. Desde la caída, tanto los creyentes y los no creyentes, su lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra personas, sino contra la condición de transgredir y violentar el plan de Dios, el pecado. Pero Dios hizo un pacto consigo mismo de tener un pueblo para sí. Para eso envió profetas y a través de los profetas estableció las promesas sobre el Mesías y el verdadero Mesías, o el verdadero rey o gobernante, aquel que será manifiesto. De hecho, eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Ustedes me preguntan por el Padre y no me han visto a mí. El Padre y yo uno somos. O sea, yo estoy acá, es suficiente. Pero más que nada de eso, Jesús nos va a mostrar que hay una relación restaurada de estar añadidos a su pueblo, a su santa congregación, a su reino celestial. Hoy nosotros tomamos la palabra iglesia y lo hacemos de esa manera. Ahora, ¿a dónde yo quiero ir? Que hay una consumación final de toda esta historia. Pero mientras que nosotros miramos, tenemos que considerar el diseño de Dios como Dios nos creó. A nosotros Dios nos creó con corporalidad, ya lo dijimos, y nos dio unos elementos o facultades intangibles por los cuales nosotros somos seres humanos que no lo tiene ninguna creación. O sea, somos personas porque tenemos inteligencia, tenemos la capacidad de tomar decisiones, tenemos voluntad y cuando lo que yo razono y yo tomo una decisión, eso me produce emociones, la Biblia habla de el reír, llorar, contentamiento, alegría, aspectos que son partes intrínsecas del ser humano. Entonces, nosotros tenemos cuerpos, somos personas, somos morales y somos espirituales. Pero a veces olvidamos, querido hermano, que nosotros, por diseño de Dios, somos complejos e impredecibles y terrenales. A veces nosotros atribuimos la complejidad y esa forma de ser impredecibles, que no sé si usted alguna vez se despertó y se acostó comprometido con Dios y se despertó sin ningún compromiso con Dios, siendo creyente y diciendo, es que hoy no me reconozco, no sé qué me pasa, pero no quiero nada de Dios. Eso le pasó a Jeremías. Eso le pasaron a muchos hombres de la Biblia en momentos circunstanciales. Y uno dice, ¿y cuál es la razón? Que nosotros, esa complejidad diseñada por Dios en nosotros y de ser impredecibles es porque solo podemos ser llenos de Dios bajo su palabra. Por eso cuando es algo incomprensible desde la tierra y desde esta postura terrenal, cuando dice, deleítate, ¿en qué dice la Biblia una y otra vez que nos tenemos que deleitar? Ayúdenme. No lo escuché, mi hermano. Hable para que nos escuchen. Deleítate en Jehová. Sí, pero él dice puntualmente el deleite, por decir, yo lo he encontrado mucho en los salmos,
es deleítate en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en agradar a Dios. Y eso es muy interesante porque nuestra complejidad y esa forma de ser que nosotros tenemos, que uno dice, ¿qué te llena? No, no me llena nada, porque el único que nos llena es Dios. Y realmente si nosotros entendiéramos que por medio de su ley nos relacionamos con Dios, y cuando podemos cumplir su ley en todos los aspectos de la vida, sea lo civil, lo ceremonial o lo moral, vamos a entender que estamos viviendo en la presencia de Dios, que no tiene que ver ni con lo material, no tiene que ver tampoco con la dignidad que me da el mundo. ¿Recuerdan las tentaciones de las cuales vivió el Señor Jesús, que tenía que ver con poder, que tenía que ver con dominio, ¿sí? Con las riquezas de este mundo? Y aunque yo creo que esa parte de Mateo 4 está mal titulada, las tentaciones de Jesús, porque es que Jesús no fue tentado, sino él más bien manifestó que era el Dios revelado ahí, porque Satanás sí vino a tentar, pero no lo tentó en ningún momento. Simplemente encontramos en la escritura, porque el mismo Señor Jesús nos dijo que nosotros somos llenos y plenos en su palabra, en el evangelio. ¿A dónde voy? Que tanto en el aspecto civil, ceremonial y moral debemos confiar en lo que la escritura manifiesta. Pero mientras que estemos en este mundo, tenemos que esperar el reino de Dios, que ya se estableció y se estableció desde el Edén, que se acercó porque el Rey de Reyes se encarnó y vivió en medio de nosotros, pero que todavía nosotros estamos en esa espera del ya, pero todavía no, de Señor, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Ese es el orden. Y el vivir eso, pues nos implica pelear con nuestro propio corazón, porque reflejar el compromiso para con Dios es vivir para Dios integralmente en todas las áreas de nuestra vida, porque el que vive y reina en mi corazón me demanda que yo sea un buen trabajador o un buen empleador en el caso de nuestros años 2025. El que vive y reina me demanda ser buen esposo, buen padre, buen vecino, buen familiar, pero a la manera de Dios, no a mi manera, porque yo cuando negocio los principios de Dios, mi obediencia a Dios, pues no estoy reflejando mi compromiso con el reino de Dios, porque al que sirvo es a Él, y eso es lo que Moisés le está diciendo al pueblo en el desierto. ¿Por qué estamos en el desierto? Porque Dios nos está formando a entender y comprender que su ley es por la que tenemos que vivir. De hecho, fue una advertencia a partir de Deuteronomio y de Josué: cuando pases a la tierra prometida, no te apartes de mi ley. ¿Por qué razón? Porque por medio de su ley, nosotros tenemos que abrazar siempre el vivir dentro del reino de Dios, porque nosotros estamos, y aquí está la respuesta, mi hermano Jorge, perdón lo largo que fue, estamos al servicio de Dios y no al servicio de nosotros. En el desierto el pueblo pensaba: ay, tenemos hambre, quiero carne, pues te reclamamos carne, queremos agua, danos agua, queremos, o sea, ellos querían vivir a su manera. Eso no ha cambiado todavía. Por eso hoy todavía se levantan congregaciones con ese objetivo. Declaran, decretan, tienen sistemas litúrgicos donde el centro es el hombre y no es Dios, donde sus cánticos, ya los cánticos donde Dios es el que reina, el hombre es pecador, el hombre está al servicio de Dios, ya no funciona. La gran mayoría de los cantos litúrgicos es: yo soy la niña de tus ojos, yo soy el que soy el rey, yo soy el profeta, yo soy el bendecido. Pero es una lucha que siempre ha existido. Recuerden algo interesante: que el hombre fue creado por Dios, pero no es Dios. El hombre fue creado por Dios para estar al servicio de Dios, y la manera de estar al servicio de Dios es por medio de su ley, y le damos cuentas a Dios
cuando nosotros reflejamos nuestro compromiso en las tres grandes instituciones que Dios creó. No las creó el hombre, no es parte de del desarrollo tecnológico social del ser humano cuando tenemos sociedades organizadas con una nación, con derechos humanos, con leyes justas, morales, civiles y judiciales, con leyes litúrgicas como hoy las tienen en muchos casos que son ecuménicas, que hay que respetar la religión de todos. No, miren queridos hermanos, la ley civil, ceremonial, moral, y cuando hablo de moral es lo que es bueno y correcto, universalmente hablando, Dios lo determinó. Yo reflejo mi compromiso cuando abrazo la ley civil, mi devoción cuando cumplo toda la parte litúrgica conforme dice la escritura. Yo voy a la iglesia para disfrutar de la presencia de Dios en medio de los que son iglesia, donde nos soportamos, nos sostenemos, nos exhortamos, nos animamos, nos reconciliamos porque nos peleamos. Ahí está mi devoción a Dios. Se lo pongo de esta manera. Voy a hacer un ejemplo. Yo me pongo muy grosero hoy día y yo a la siguiente clase de hermanos, perdónenme. Y ustedes saben que yo soy cristiano por mi testimonio y porque me conocen. ¿Cuál es el único camino? La reconciliación, porque yo tengo que amar y perdonar al que Dios amó. Punto. No porque me caiga bien, no porque me convenga, no porque mi devoción es al rey que está sentado en el trono que determinó el cómo adorarle. Por eso los cánticos en la iglesia tienen que ver con Dios y no con el hombre. La música también tiene que ver con Dios y no con el hombre. Por eso la música no es con relación a si yo soy chileno, pues me ponen de mi cultura chilena, o si yo soy peruano, conforme a la cultura peruana, o si soy colombiano, conforme a la cultura colombiana, o si soy mexicano, conforme a la cultura mexicana. No. La música es un lenguaje que debe transmitir solemnidad, devoción, y en cada época hay un tipo de melodía y de ritmo que exalta la letra y combina con la letra para que el mensaje sea de adoración y en otros casos de irreverencia, irrespeto, transgresión, rebelión. Entonces, cuando nosotros cantamos, debemos cantar para Dios. Y nosotros nos damos cuenta que aunque mucho tiempo después los cánticos fueron incorporados dentro del templo, pues la Biblia siempre nos dice que los cánticos fueron determinados para exaltar y adorar a Dios. Eso es un tema diferente al tema de hoy. Pero estamos viendo el Génesis, cómo fuimos establecidos. Todo lo que nosotros vemos en el establecimiento del tabernáculo tiene que ver con la obra de Dios. Si alguno quisiera hacer el ejercicio, dibujar el tabernáculo, cada elemento, cada cosa, y luego preguntarse, ¿qué cumplió Cristo de esa parte? Usted va quitándolo y va haciendo un nuevo dibujo, al final se queda sin nada. Y dice, estamos en la presencia de Dios gracias a la obra de Cristo. ¿Qué significa eso? Que no necesitamos el tabernáculo y no necesitamos el templo como en la antigüedad. Necesitamos ser iglesia, porque la iglesia, usted y yo somos ladrillos vivos y adoramos al Señor con una centralidad única, su palabra, porque es por medio de su ley que Él se relaciona con nosotros. Y finalmente, ¿cómo reflejamos el carácter de Cristo? ¿Cómo reflejamos que somos imagen y semejanza? En todos los aspectos diarios de nuestra vida al cumplir la ley moral abarcante, no solamente los 10 mandamientos, sino como lo explicó Proverbios, como lo explicó Eclesiastés, como lo explicó Cantar de los Cantares, como lo explicaron los Salmos. Y eso va más allá del Pentateuco. Recuerden que el Pentateuco nos da la norma explícita, pero los libros poéticos nos enseñan cuál es su alcance. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, ¿qué vamos a encontrar? El propósito divino revelado. ¿Para quién? Para nosotros, su pueblo.
No importa en la época que nosotros nos paremos, podemos ir a Génesis con toda claridad y encontrar esto, encontrar nuestros esfuerzos y el fracaso humano y la incondicionalidad del amor de Dios, porque Dios hizo un pacto consigo mismo de tener un pueblo para sí, aún pese a nuestros propios pecados y deficiencias y fracasos, que en su palabra es la única promesa que tenemos, porque somos el pueblo escogido por Dios, donde se revela una nacionalidad, la patria celestial. Es muy interesante que el Nuevo Testamento, cuando los autores bíblicos hablan de la patria celestial, como Pablo, como Pedro, siempre nos apuntan a la nación de Israel, pero no la nación, no nación de Israel cultural, folclórica, sino la espiritual, la circuncidada del corazón. Y en Éxodo, como vemos, es el trato de Dios para con nosotros. Como solo en su poder tenemos la victoria. Como en su poder vemos su obra cumplida. Como en su poder, en su gobierno y providencia, su pueblo llamado puede realizar el propósito de nuestro Dios. Porque Éxodo manifiesta que Dios se ha acercado a su pueblo, que ha liberado a su pueblo, que castiga a los enemigos. Él ordena el símbolo de la Pascua para que nosotros recordemos que fuimos sacados de las tinieblas y añadidos a su reino, liberados en su poder y en su voluntad, no porque nosotros lo queríamos. Por eso nos ordena consagración. Él es nuestro sustentador. Él es el que nos une y nos une a través de sus mandamientos. Y Él ofrece su reposo a través del sacrificio o el día de expiación. Miren, mis amados hermanos, toda la estructura que tiene el Pentateuco, la ley de Dios, es conectiva, porque este pueblo que fue guardado al ser elegido, llamado, liberado, Dios les hace presente que Él está en medio de su pueblo. El tabernáculo fue puesto en medio de la congregación de Israel. Por Él tenemos el perdón de los pecados. Él ofrece ese camino de redención, de adoración, de consagración, donde su misericordia, su amor incondicional, su paciencia está con nosotros, porque Dios está en comunión con su pueblo. Pero ¿cómo lo sabemos? A través de su palabra. Cada una de las historias refleja dos cosas: la falta de sabiduría y entendimiento del pueblo y sus líderes, y eh, el constante obrar de nuestro Dios, perseverando una y otra vez a pesar de la rebelión de sus hijos. Él es el que los está limpiando, purificando, el que les está hablando. Por eso la convocación a la adoración, a la convicción de pureza, a una posición teológica determinada, a una condición interna y prominente de estar en la presencia de Dios, es un privilegio, porque Dios es con nosotros y lo hace a través de oficiales, siempre en los lugares santos, en la antigüedad, en el tabernáculo y en el templo, a través de los sacerdotes y de los levitas, y hoy a través de la obra de Cristo, donde aquellos que fueron llamados a presidir siguen siendo siervos de Dios. Hoy, tal vez, mis amados hermanos, tenemos que tener una lectura diferente de Génesis, Éxodo, Levíticos, de Números, porque en Números encontramos estas listas interminables de genealogías, pero todos llamados al servicio, todos para hacernos entender que estamos en un proceso de peregrinación,
una peregrinación que nos lleva a un crecimiento en la fe, a un crecimiento en nuestra conducta, a reflejar la imagen y la semejanza de Dios, y denuncia la infidelidad a Dios. Hoy tal vez, mis amados hermanos, tenemos que ver que Dios no nos ha olvidado, que Dios está con nosotros, que Dios sigue perseverando en nosotros y que hay un canon bíblico por el cual Él se relaciona, y es su palabra, es su ley que no ha pasado. En conclusión, Dios es el que reina. Dios es el que está con nosotros. ¿Desde cuándo? Desde Adán. Moisés diría hasta nuestros días, y nosotros también, en medio de ese pueblo que él ha establecido, esa asamblea legítima u oficial, esa nación de Dios, ese pueblo de Dios que ha sido conformado por él mismo. Dios determinó un liderazgo civil y religioso absoluto, donde Dios a cada uno de ellos les demanda de acuerdo a lo que él mismo les ha ordenado y dado el privilegio de servir. Dios determina esa consagración a través de la Pascua, de los primogénitos, de la propia ley. Y Dios determina esa supracultura, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo trabajamos por lo mismo y cómo nosotros sostenemos este mismo reino. Y no debemos olvidar, mis amados hermanos, que estos 6 días ordinarios civiles desembocan en el sacerdocio, en la adoración, y que estas promesas son de descendencia, de herederos, de generación en generación. Y no olvidar que el reino de los cielos está en progreso y extensión, así como se le prometió a los que están en el Éxodo, en cumplimiento de la misma promesa a Abraham: en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Hay una relación de Dios con su pueblo diario en un propósito no circunstancial, sino real. ¿Y a dónde yo quiero llegar, mis amados hermanos? A que una cosa son nuestras circunstancias y otra cosa es la realidad. A veces nosotros juzgamos nuestra fe por medio de nuestras circunstancias, porque estamos en un mundo caído, en medio de sociedades caídas, en medio de hombres y mujeres que están dentro de nuestra iglesia, pero que están luchando también con esa condición caída. Y eso son circunstancias. ¿Cuál es nuestra realidad, mis amados hermanos? Que nosotros somos reyes, sacerdotes, agentes morales. Por lo tanto, debemos optar y vivir bajo el reino de Dios. Pero estamos en una condición, luchando siempre con el pecado. Hay una dimensión escatológica, mis amados hermanos, para el reino de Dios, que la imagen y la semejanza de Dios esté en toda la tierra. Para que esto suceda, nosotros tenemos que ir examinando nuestra vida, si desde la parte nuestra estamos en devoción y adoración, y eso implica sujeción y sumisión a aquel que le tenemos que dar cuentas por medio de su ley. Todo lo que hacemos, o lo hacemos para Dios o no lo hacemos para Dios. Por eso la escritura nos recomienda que nosotros debemos de comprobar lo que hacemos, si lo hacemos para agradarnos a nosotros, agradar a otros o agradar al Señor. Hoy tal vez nosotros tenemos que meditar si somos siervos del reino de Dios, si estamos viviendo bajo el reino de Dios, porque no es suficiente decir Dios reina. Nosotros tenemos que ser coherentes y consecuentes con esta verdad, que Dios se relaciona con nosotros a través de su palabra, y su palabra no ha sido abrogada, no es anacrónica, no ha pasado de moda. Su palabra es sempiterna y siempre es demandante, porque su palabra es prioritaria para nosotros, es absoluta, es imperativa. Y eso es lo que determina
si nosotros somos súbditos o vasallos del que reina y del que confesamos que reina y reina en nuestro corazón. Mis hermanos, entonces, hasta aquí mi clase y no sé si hay preguntas. Yo siempre dejo un espacio para preguntas y aportes. La idea es ver el Pentateuco desde una perspectiva diferente, obviamente bíblica, aplicada no solamente para los tiempos del Éxodo, sino para nuestros días. Yo siempre he tenido la duda, porque cuando empezó a gobernar Moisés al pueblo, ya él se dio cuenta de que, bueno, no podía gobernarlos a todos, po. Entonces, y en cuanto a impartir la ley y todos los problemas que mínimos, máximos de que podían tener el pueblo. Entonces, ahí aparece Jetro, su suegro, ¿ya? Y Jetro le dice, eh, ¿por qué no nombráis algunos ancianos, ¿cierto? Para que puedan resolver algunos problemas menores. Esa sugerencia de Jetro, ¿es humana? ¿Viene de Dios? Muy buena pregunta, mi hermano, pero hay que recordar un poquito bien la historia. Y me disculpa porque hay que hacer una precisión. Moisés pensaba que podía gobernarlo todo, no que no podía gobernarlo todo. Y él se sobrecargó y se saturó. Ahí viene el consejo de Jetro. Y obviamente que viene el consejo de Dios. Ahora, si nosotros pensamos ya en la monarquía posteriormente, muchos años después, ¿la monarquía nació en el corazón del pueblo o en el corazón de Dios? Y Moisés ya había dado la clave cuando reveló la bendición de Jacob sobre Judá. Ya Dios había determinado que había un linaje real, que tenía que haber una monarquía. ¿Cuál fue el problema del pueblo? Que nosotros queremos siempre un gobierno como el de las otras naciones. ¿Por qué Chile está en problema ahorita con el gobierno? Queremos un gobierno progresista. Me disculpan la ironía, yo no soy progresista, se los digo de una vez. Creo que no, honestamente no hay un cristiano, y queda grabado, que pudiera decir con libertad de conciencia que puede ser progresista, menos socialista y mucho menos comunista, por varios indicadores bíblicos. Dios repartió las riquezas. Dios no nos hizo iguales en capacidades y dones. Me explico. Acá estamos algunos hermanos reunidos, 7 hermanos reunidos. Todos tenemos dones y talentos diferentes. Si Dios nos diera a todos por igual, a los 5 minutos ya hay una desigualdad, porque con lo que Dios nos dio por igual, todos estaríamos pensando en hacer algo diferente. Entonces, ni el socialismo, ni el comunismo, ni el progresismo. Dios determinó personas para dirigir una nación, una iglesia, un hogar. Dios vio al hombre cuando creó al varón y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No es un problema idóneo, es una ayuda idónea, pero esa ayuda idónea nos ayuda a nuestra santificación, nos ayuda con el plan de Dios en todo lo que nosotros necesitamos. Porque hay una sola cabeza, es Cristo. Hay un solo rey, que es Él. Entonces, el tema de la monarquía nace en Dios. El tema de las personas llamadas específicamente para gobernar también es de Dios. Y eso es muy interesante. O sea, Dios llama, capacita y envía, así usted no quiera. Señor, las democracias que nos gobiernan en los países occidentales generalmente viene de Dios. Como también en no, algunos, señor. como yo mencionaba antes, La democracia, algunas iglesias se manejan en su gobierno
democráticamente, Mire, yo le voy a decir la concepción de la y otras democracia. no, y otras no. Otras No, son pero episcopales. yo le voy a decir algo. ¿En el Pentateuco se manifiesta una democracia? No, es una teocracia. O sea, Dios gobierna llamando personas y poniéndole en autoridad. Hay buenos gobernantes, malos gobernantes. Hay buenos príncipes, malos príncipes. No, eso es una verdad. David fue un excelente rey conquistador. Pésimo padre, pésimo esposo. ¿O no es así? Pero Dios lo llamó a gobernar. Y nosotros vemos un sacerdocio espectacular de Samuel. ¿Y sus hijos cómo estaban? Solo yo pregunto, eso hay que hacer un análisis. Ahora, no estoy hablando aquí mal de nadie, ni quiero que desanimarlos a nadie, sino lo que yo quiero que nosotros consideremos. La democracia siempre será la manifestación de Babel en medio de las sociedades. Génesis 11. Unámonos, tengamos un propósito en común para hacernos un nombre, para llegar a Dios a nuestra manera, para ser famosos a nuestra manera, para tener una sociedad a nuestra manera. Eso es la democracia. Pero en medio de la democracia Dios reina. Y Dios pone presidentes, quita presidentes. Y normalmente los presidentes que vienen de parte de esas democracias, tenemos todos estos conflictos porque son para juicio, porque las personas confían e idolatran y aman más sus gobernantes que a Dios. Entonces, no importa. Ahora, hay corrientes políticas, no hay ninguna corriente política bíblica, por si acaso. Si no vayan a pensar que, ay, que usted es de derecha, que usted es de centro, que usted es de izquierda, que usted tiene. No, yo no estoy diciendo eso. Otros dicen que hoy que los libertarios son los cristianos que deben gobernar. No, el libertario tampoco es cristiano. El libertario tiene una posición política, hipercapitalista. Eso es otro asunto, pero uno tiene que tener discernimiento, porque si yo tengo la capacidad de votar, yo tengo que hacer política, porque estoy diciendo qué es que creo y qué es que no creo, porque yo fui llamado a gobernar y a señorear, no a ser esclavo ni de las mascotas, ni de las filosofías, ni de las ideologías, y menos de los políticos. Perdóneme que a mí este tema me apasiona mucho y yo llamo a las responsabilidades. Las mejores sociedades nacieron cuando todos nos sujetamos a Dios y clamamos y oramos a Dios para poder servir a Dios a través de un gobierno. Y las sociedades que construyeron Norteamérica fueron sociedades presbiterianas, puritanas, que creían en el gobierno de un imperio y se establecieron poniendo a Dios siempre por delante. Europa se desarrolló bajo estas mismas premisas. Los que protegieron a los reformadores fueron príncipes y hasta reyes. Si no hubiesen tenido ese poder absoluto de Dios, no hubiese podido sobrevivir la reforma. Recuerden que había una monarquía en contra que levantó la Inquisición, no es Santa Inquisición, sino la Inquisición para perseguir reformadores. No fue para buscar la pureza de la iglesia. Fue una medida contenciosa al obrar de Dios. Entonces, miren lo interesante, a donde nosotros cuando vemos en el Éxodo y en todo el Pentateuco, vemos la misma historia. Hombres que Dios llamó, capacitó y puso, pese a ellos mismos. Moisés cuando Dios lo llamó, ¿qué dijo? Yo no sé hablar. Bueno, no sabes hablar, pero vas a ir a hacer esto y te doy a tu hermano. Y el hermano, aunque nosotros lo vemos que no dice nada, él está muy permeado de esos agentes políticos de querer agradar al pueblo. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al Sinaí y no bajaba? ¿Y qué hizo el pobre Aarón? Se dio a las presiones políticas. Y hoy en día tenemos pastores así, que dicen, ay, pastor, es que hagamos danza porque eso es bueno. Hagamos esta otra actividad porque es que en la iglesia eso va a llamar a los jóvenes. Entonces vamos a tener el culto de jóvenes para los sábados, con luces, con pelos pintados, nuevas metodologías de querer llamar
y hacer. Ahora, estoy siendo irónico, yo quiero que me comprendan. Lo único como Dios se relaciona con su pueblo es a través de su palabra que no ha cambiado. Principios en lo ceremonial, en lo civil y en lo moral. Y no va a cambiar. Dios determinó, y esto es duro porque determinó personas que gobernarán y glorificarán su nombre y personas que tienen que ser gobernadas y que tienen que ser dirigidas. Por eso Dios llamó a hombres de Dios para ser capacitados para gobernar. Cuando encontramos en Tito y en Timoteo, los requisitos para el pastor y para los diáconos son los requisitos para cualquier creyente, pero particularmente para que el que representa el gobierno de Dios tiene que estos esbozarlos, esgrimirlos, tiene que vivirlos y nosotros tenemos que corroborar que sencillamente sea un cristiano. Pero esos principios son los mismos para cada uno de nosotros, así no seamos pastores, ancianos o diáconos, porque somos varones. Y eso me parece interesante. Pero Dios puso a unos a gobernar, a otros a ser gobernados, porque todos vivimos para la gloria de Dios. Tanto así que todos estamos al servicio del Rey de Reyes. Y el hecho de que yo sea gobernante, o que yo sea en este caso pastor, anciano, diácono, lo que sea, yo estoy sirviendo al reino, porque hay un solo rey, hay una sola cabeza. Los pastores simplemente somos siervos, los ancianos somos siervos, los diáconos somos siervos. Y si usted tiene otro nombre en su congregación, como ministro, ujier, yo no sé, hoy se inventan tantas cosas, que no vaya a ser usted ni apóstol ni patriarca, ¿no? Eso sí, pero yo quiero que nosotros, si usted es bíblico, no importa el título que tenga, en su organización que tenga, primero, no es democrática. Hay una democracia representada, sí, en el gobierno, pero el que gobierna es Dios y Él se relaciona por su palabra. Todos los príncipes que fueron convocados por Moisés, por el consejo de su suegro, fueron reconocidos por la escritura que era la voluntad de Dios. Pero ellos están puestos para gobernar en favor de la voluntad de Dios, no para agradar al pueblo. Y cuando usted se pone a agradar a Dios, casi siempre confronta al pueblo y lo confronta en vivir en todos los aspectos de su vida a Dios. Y esa es la historia del Pentateuco. Un pueblo que tiene que aprender a vivir bajo la dirección de Dios. Van para acá, no se mueven para acá, acá toman agua, acá no. Acá comen, acá van a comer, pero van a comer lo que yo les mande. Y eso me parece extraordinario. Van a ir a conquistar, pero no con todos los hombres que ustedes piensan, porque no es bajo su poder, sino bajo el mío. Una y otra vez. Y todas las contravenciones que ellos hicieron fueron por querer ser independientes y autosuficientes, porque la pelea siempre ha sido la misma desde el Edén. Y seréis como dioses si tú llegas a tu propio concepto del mandato de Dios. Eso es lo que dijo la serpiente. Oiga, ¿oíste lo que Dios te ha dicho? Pero yo, miren, considera, come y seréis como Dios. No, nosotros somos creados por Dios, pero no somos Dios. Somos criaturas al servicio de Dios. Y eso es lo que muestra el Pentateuco. ¿Cómo Dios se relaciona con nosotros? A través de su palabra. Cuando yo digo se relaciona es cómo le damos cuentas a Él. Por eso no podemos decir, y no sé si habrán votaciones en su país, pero nosotros tenemos que examinar y decir, Dios a quienes puso a gobernar, no puso a gobernar al pueblo. Y los que dicen que, ay, que venimos en el nombre del pueblo, son los mismos ¿cómo llaman ustedes ahí a los que son vivos, que son propicios para el robo, para la corrupción, para colocarse? Les llamamos políticos acá. No, eso se llama político en todo el mundo, pero pero ¿qué es lo que pasa? Pero hay buenos políticos, querido pastor Juan Lobos. Hay políticos puestos por Dios. Yo conocí a un abogado acá en Colombia, colombiano, y él fue magistrado de la corte, pastor, un buen pastor. Yo prediqué en su iglesia varias veces. Y ese hombre abogaba por la justicia y por las leyes que honraban a Dios. Nosotros no podemos hablar de todos los políticos como malos. ¿Por qué razón? Porque Dios
está gobernando, y aun cuando ha puesto gobernantes malos, Dios les ha puesto oposición a través de buenos gobernantes para que la maldad sea represada y no se desemboque. Si no, imagínense, si aprobaran todas esas leyes de esta filosofía woke, de esas ideologías malvadas. Por eso yo no creo que un cristiano pueda ser ni progresista, ni comunista, ni socialista, porque todos están diciendo vivan del pueblo. No, nosotros vivimos de Dios y del trabajo que Dios nos dio, sea mucho, sea poco, no del Estado. Por eso las ideologías de ellos es subsidios, incentivar todos los vicios, incentivar todos los distractores como festivos, fiestas futbolísticas o deportistas y cosas donde el pueblo está contento, así como en el Imperio Romano, ¿no? Vayamos a los gladiadores, reciban pan, reciban beneficios, y mientras más bobos, por no decir otra palabra con I, más dependientes del Estado y no de Dios. Y mientras más responsables nosotros seamos y demos cuentas a Dios, miren, menos socialistas, menos comunistas, menos progresistas vamos a ser. Y esto hay que enseñarlo en nuestras iglesias. El predicar el Pentateuco es una cosa maravillosa de ver cómo Dios puso a unos con capacidad y dones para gobernar y con riquezas para hacer el bien. Por eso Santiago dice que los ricos tienen una gran tentación. Pero ¿quién repartió las riquezas? Dios. ¿Para qué? Para la extensión de su reino, para hacer el bien, para hacer justicia. A los pobres siempre los tendréis. A los pobres habrán en la iglesia, siempre. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Si yo tengo un pobre en mi iglesia, pues yo tengo que mirar cómo, si justamente lo puedo ayudar, porque hay pobres que son pobres por perezosos, holgazanes, y si usted lo conoce, pues dígale lo que dijo Pablo a los de Tesalónica: el que no trabaja, que no coma, porque Dios lo está disciplinando. Pero miren, todo esto ¿de dónde viene? Del Pentateuco. El Pentateuco nos habla de unas legislaciones económicas, laborales espectaculares. El código laboral más extraordinario está en el Pentateuco, ¿sí? Cuando las mujeres van a parir, ¿quién dio en el canon bíblico está que descanse si es varón o si es mujer entre 40 y 80 días? Cuando está con la menstruación, ¿por qué está mandado el tema de la purificación y de la impureza? No para señalar, sino para darle descanso, porque en ese momento la mujer no está apta para servir al 100%. Hay cosas interesantes que nosotros miraríamos que hoy están aplicadas a nuestra vida, que están en el Pentateuco, que rigen nuestras vidas. ¿Qué hacer cuando hay una enfermedad epidémica como la lepra en sus tiempos? Pues hay que hacerle cuarentena. Es que la cuarentena no lo inventó la OMS, la puso Dios, la determinó Dios, porque Dios gobierna. ¿Qué hace el gobernante? Toma lo que Dios ha puesto y lo implementa y gobierna en favor del pueblo. O sea, hay tantas leyes, y como un gobernante sabemos que es gobernante bueno cuando se sujeta a la ley de Dios y hace como la ley dice. Nosotros tenemos un buen gobernante, para mí, Nayib Bukele del Salvador, porque oprime al malvado, juzga al malvado y le da libertad, no solamente económica, financiera, sino moral a los que se portan bien. Y promueve, y claro, son muchos los factores que pudiéramos hablar en esta clase, pero la democracia no es el mejor gobierno, desde mi juicio y desde el Pentateuco. ¿Por qué razón? Porque la democracia es el pretexto para la corrupción, el pretexto para decir que es el pueblo el que gobierna, y no es el pueblo el que gobierna es Dios. Y con todo, Dios es el que nos da reyes y nos pone príncipes o nos pone presidentes, aunque sean malos, para nuestro juicio, para que veamos que ellos no son la solución. El que es la solución es rendirnos a nuestro Dios. Y en medio de esos malos gobiernos, nosotros como iglesia vamos a sobrevivir, vamos a subsistir. Sobrevivimos al Imperio Romano, sobrevivimos a las malas monarquías, sobrevivimos a las malas repúblicas, sobrevivimos a los malos dictadores. Ustedes tuvieron a Pinochet.
¿sí? Los peruanos tuvieron a Juan Velasco Alvarado, que fue una desgracia total con su reforma agraria. Él quitó a los ricos sus tierras, sus dineros y se los dio a los pobres. Y los hizo más pobres porque los robó en eso. Y lo que les dio simplemente les repartió como si fueran mendigos, miserias. La respuesta siempre será vivir para servir a aquel que nos llamó como sus vasallos. ¿Desde dónde? Donde Dios nos puso. Y hay que dar la pelea. Y ahí hacemos nuestro granito de arena y ahí nosotros estamos diciendo, Cristo vive y reina. El Señor es el que reina. Nosotros no tenemos que esperar que cambien los gobiernos. Lo que tenemos que esperar es que obren nosotros para que nosotros cambiemos, para que nuestro hogar cambie, para que nuestra iglesia cambie, para que nuestro país cambie, para que nuestro seminario cambie. Y esa es una buena teología aplicada pastoralmente a nuestros corazones. ¿O no es así? Perdónenme que me apasionó porque me tocaron un tema que hoy en día está así, pero es porque hemos despreciado el Antiguo Testamento, porque pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, exigente, y del Nuevo es lleno de gracia, contemplativo, con las teologías liberales, con las doctrinas y las ideologías liberales, y estamos para juicio, pero ese es el cumplimiento. Por lo menos mi teología es una teología sobre una escatología premilenial, no. Postmilenial, tampoco. Es amilenial. Estamos en los últimos días. ¿Cuándo vendrá Cristo? No lo sé. Pero lo que sí sé, que todo está en esta sociedad peor porque el remanente es poco. El llamado es a todos, pero hoy nosotros desde nuestras iglesias animémonos. El Señor está con nosotros y peleemos esa buena batalla, mis hermanos. Pastor Juan, no sé, dígame usted porque yo me apasiono y me cogió la tarde. Sí, bueno, vamos a terminar. Bueno, yo quedé con una pregunta, la voy a guardar para la semana entrante. Un poco la posición que tú demuestras, Pastor, ¿cómo la diferenciarías, por ejemplo, de la tendencia del reconstruccionismo hoy día? Eh, que más o menos el reconstruccionismo, bueno, es eh, aplicar todas las leyes y toda la forma de gobierno del Antiguo Testamento en nuestra vida moderna. Y es una tendencia que acá en Chile, por lo menos en algunos sectores presbiterianos, ha ido cada vez ganando más adeptos. Bueno, primero quiero terminar porque no quiero dejarlo. Yo no creo en el reconstruccionismo como presbiteriano y como pastor bíblico. Tampoco creo en la salmodia exclusiva por factores que están, no estoy hablando mal de mis hermanos en esos dos aspectos. Tampoco creo en el mesianismo y todos tienen como un mismo hilo conductor. No entender que el evangelio está progresando y se está extendiendo. Esto es llamando cronológicamente que las épocas cambian y nosotros no podemos decir que podemos matar porque tenemos el poder para matar, ni entregar a nuestros hijos para que sean muertos, porque eso sería parte del reconstruccionismo, porque seríamos casi mesiánicos en un sentido. Los mesiánicos toman la parte ceremonial para decir que son mejor que los cristianos. La parte de la salmodia exclusiva, tengo problemas porque los salmos fueron hechos no para cantar, sino para instruir sobre la ley de Dios. Y la mejor manera es de manera poética cantando, pero no está dentro de un contexto exclusivo, porque dice salmos, cánticos espirituales, ¿sí? Himnos. Y eso hemos visto que a lo largo de la historia de la iglesia se ha dado, y porque Dios creó la música para su adoración y no una música particular para su adoración. No sé si es entendible. Y todos tienen el mismo hilo conductor. Simplemente es negar el desarrollo del reino, la extensión del reino. Y eso es una respuesta clara para el reconstruccionismo. Y el reconstruccionismo simplemente es una cara de la otra cara de la moneda del legalismo, de ser fariseos, saduceos, de aplicar cosas que nosotros mismos no podemos cumplir.
o que si no las cumplen nuestros hijos, nosotros defenderíamos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestro pastor, a nuestro anciano, a nuestro diácono, en muchas cosas. Siempre la gracia y la misericordia está desde Adán. Con esto termino. Cuando Adán pecó, Dios salió a buscarlo. Noé vivió en una generación terrible y Dios lo llamó por gracia, no por mérito, no porque él era el mejor. Si vemos en esa genealogía, el mejor era Enoc, que caminó con Dios, pero Dios no llamó a Enoc a construir el arca, llamó a Noé. Tanto así que vemos el pecado de Noé cuando él pues se pasa de copas, pero Dios no lo acusa, pero hay unas consecuencias para sus hijos, donde nosotros vemos que de 3 hijos criados, solo uno está un linaje, que están los descendientes de Sem. Y así vamos viendo cómo Dios en medio de Abraham, Isaac y Jacob, que no son hombres extraordinarios como a veces los queremos ver, sino son hombres que por gracia han sido sostenidos, porque si nosotros volvemos a las leyes del Antiguo Testamento para aplicarlas de manera legalista, matamos a Abraham, a Isaac y a Jacob, y por las mismas 3 cosas, mentirosos y engañadores, porque eran buenos para disimular, y no estoy hablando mal de ellos, sino estoy viendo la realidad. Son salvos por gracia, hombres de Dios que Dios los guarda, los perfecciona y los hace crecer en fe. Sus declaraciones de ellos los dice, sus compromisos los dicen, su devoción lo dice, pero lucharon con el pecado, igual que nosotros los 7 que estamos aquí, que tenemos cara de buena gente, sí, que no nos salen los letreritos acá de nuestros pecados también, pero que cuando vamos a confesar nuestros pecados, Señor, sé propicio a mí, decimos, porque ustedes y yo conocemos más de quiénes somos que los demás que nos ven. Y sabemos que estamos aquí por gracia. El reconstruccionismo no es bíblico. ¿Por qué razón? Porque el evangelio está progresando, el reino de Dios está progresando, se está extendiendo. La palabra de Dios no ha cambiado, es la misma, pero es aplicada porque es un principio que se aplica a todas las épocas, pero no está bajo las mismas bases históricas, sociales, políticas, económicas. No está. El dar, el ser generoso, el ofrendar, son los mismos principios. Y así podría ir con cada uno de todos los mandamientos, pastor. Ya con Amén. eso creo que quedamos contestados. Por lo Sí, menos por es lo que supuesto. yo creo. No sé si Sí, está ustedes bien. creerán lo mismo, pero a mí la palabra de Dios me ha convencido en eso. Yo no Amén. creo en la democracia, pero vivo la democracia. Yo creo en la palabra de Dios, pero no me voy a volver a los predicamentos como se aplicaba la ley de Dios, porque el reino de los cielos ha cambiado. El cumplimiento de Cristo hizo que muchas cosas del Antiguo Testamento quedaran en eso, señales, signos y símbolos de lo que él cumplió y de lo que él hizo. Y con eso tenemos un argumento mucho más exacto para poder vivir en una iglesia que está manifestando que Cristo vive y reina en medio de todas las instituciones establecidas por Dios. Amén. Gracias, pastor. Damos las gracias. Este es nuestro penúltimo encuentro. Oramos para que la semana entrante ya podamos concluir todo este tiempo que hemos Y ya estado. me despidan y me voy, ya no me vuelven a ver. No, 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 no. No, sí, recuerda que tenemos una conversación pendiente, pastor, Ah, con los no, cursos sí, que claro. siguen. Yo por lo Sí. menos ya me comprometí con el tema de eclesiología cuando toque y tengo a un Amén. pastor que ha hablado con él para que nos dé la clase de hermenéutica. Amén. Él es también doctor en teología y creo que nos puede ayudar. Amén. Vamos a terminar entonces, hermano, dándole gracias al Señor por este tiempo. Vamos a ver a nuestro hermano Rolando, por favor, si nos puedes guiar en un tiempo de oración para agradecer al Señor por este tiempo. Señor nuestro Dios, bendito Padre, le queremos dar muchísimas gracias, Señor, porque como hemos estado aprendiendo, Señor, analizando su escritura, especialmente el Pentateuco, Señor, nos damos cuenta que realmente hasta el día de hoy, Señor, en el siglo XXI, usted tiene el control de todo lo que existe, de todo lo que usted ha creado. Muchas veces no nos damos cuenta o queremos ignorarlo, pero la verdad de las cosas es que usted es el que reina, el que está reinando y el que va a reinar. Ayúdenos, Señor, a que lo aprendido hoy, Señor, lo atesoremos en nuestro corazón y en nuestra mente para ponerlo en práctica. Gracias por la tecnología, porque podemos repetir de ver esta clase, Señor, y aprender o memorizar aquello que nos hace falta.
Señor, le damos gracias porque por su bondad, por su amor, estamos presenciando estas clases que esperamos, Señor, y nuestro deseo es única y exclusivamente servirle mejor a usted, Señor, para ser buenos maestros, para enseñar a aquellos que no saben y para compartir las grandes bendiciones que usted nos ha dado. En el nombre de Jesús le damos gracias y especialmente por nuestro pastor maestro. Amén. Amén.